Hola muchachos, buenos días. Hoy es 1 de enero del 2025. Espero hayan tenido un excelente inicio de año. Y bueno, de preguntas de IFES de sociales para sacar 100 puntos con el profesor Juan. Pues bien, encontré unos cuadernillos del 2021 que les voy a mostrar de hecho acá. Ustedes pueden darse cuenta, aquí están los cuadernillos. Y si nos vamos un poquitico atrás, dice 2021. Esto es de esta página que ustedes están viendo acá. Igual les voy a dejar el enlace ahí abajo por si quieren resolverlos, descargarlos. Esto es completamente gratis. Entonces pues vamos a aprovechar hoy y vamos a responder 5 preguntas de sociales de IFES para poder entender un poco más el método en esta séptima parte. Ok, hay 3 tipos de cuadernillo, que es lo que yo he encontrado. Aquí hay uno y acá hay otro. Entonces aquí ustedes los pueden ver. En la descripción les voy a dejar el enlace para que ustedes los puedan ver y les puedan echar una repasadita. Ok, para este caso quería especialmente trabajar este cuadernillo porque me parece bastante interesante. Bueno, vamos a buscarlo. Este. Entonces vamos a hacer la misma dinámica que hacemos siempre con cada una de las preguntas. ¿Cuál es la dinámica de las preguntas? ¿Cuál es la dinámica de las preguntas? Pues vamos a seleccionar aquí la opción. Bueno, entonces una vez estamos acá, vamos a irnos a buscar lo siguiente. Vamos a utilizar exactamente el mismo método, Vamos a seguir utilizando el mismo método de siempre, es decir, el de ir primero a las opciones de respuesta, analizarlas, comprenderlas, irnos a la pregunta y luego al contexto, ¿ok? En este caso entonces vámonos con la primera pregunta. La primera pregunta dice lo siguiente. Acuérdense que no tenemos que leer ni esto bajo el método que yo les estoy explicando. Obviamente ustedes son libres de responder como quieran, pero en este caso yo les explico y les cuento cómo lo hemos hecho hasta ahora. Entonces tenemos aquí las opciones y lo que vamos a hacer es ver cada una de estas y sacarle un breve resumen de las opciones y buscar una posible ambivalencia. Una ambivalencia es decir, si por ejemplo tienen relación o no tienen relación, si son coherentes o si son incompatibles, etcétera, etcétera, cuando 4 opciones de respuesta se convierten en dos. Profe, ¿cómo así que se convierten en dos? Porque son tanto falsas como verdaderas, afirmativas como negativas, blanco, negro, rojo, amarillo, etcétera, etcétera. ¿Ok? En este caso nos vamos a dar cuenta de que sí existe una ambivalencia acá, ¿verdad? Y la ambivalencia la vamos a encontrar en la opción A y en la opción C, la opción B y la opción D. Obviamente esto no lo vamos a hacer así como despacio, sino nosotros necesitamos utilizar la cabeza para poder responder de forma más rápida y eficiente. Entonces yo lo que hago al ver las opciones, bueno, entonces ya aquí sé que hay un grupo y sé que hay otro grupo. Así al menos se me va a facilitar un poco comprender qué es lo que se me está diciendo. Entonces me voy con la opción A. ¿Tienen relación con la época de la dictadura de Argentina? Bueno, entonces va a hablar de la dictadura argentina, aparentemente. Porque Charlie García tiene esa nacionalidad. Bueno, entonces acá nos está diciendo y nos habla de un personaje que es Charlie García. Vámonos con la B. No tienen relación con la dictadura en tanto este tipo de gobierno se respetan los derechos civiles. En este caso yo diría, obviamente si hablamos de dictadura, hablamos de dictador. La dictadura, por ese sentido lógico de saber la opción, uno dice, bueno, si es dictadura, obviamente uno va a saber de que la dictadura no se respetan. Entonces, si dice acá que la dictadura se respetan los derechos civiles y políticos, automáticamente yo diría que no es la opción B, no es, o sea, estoy diciendo que esta no es la opción correcta. Ojo, no la vayan a marcar como la correcta. ¿Por qué? Porque en una dictadura nosotros tendríamos que pensar que eso es como dictadura, o sea, la palabra dictadura suena a fuerte, a fuerza. Entonces, si hay una dictadura como por ejemplo la de Venezuela, ¿se respetan los derechos civiles y los derechos humanos? Pues en la mayoría de ocasiones no. Entonces automáticamente yo diría que la B no es, y sabiendo que la B no es, me voy con la D de una vez. No tienen relación con la dictadura argentina, dado que el arte y la política son ámbitos independientes de la vida social. Aquí yo marco que esta no sería tampoco, porque como les estoy diciendo, ya encontré la ambivalencia. Si se dan cuenta, encontré aquí la ambivalencia. Entonces con la ambivalencia yo ya descarto estas dos opciones, tanto la B como la D. ¿Por qué? Porque no son o son opciones que no pueden ser compatibles con lo que se nos está diciendo. Profe, pero de pronto la pregunta o la opción nos está cambiando. Listo, también es válido que nosotros tengamos que leer y analizar el contexto. Pero en eso entonces ya sabríamos que sería la A o la C. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a la opción de pregunta y dice, voy a afirmarse que la letra de esta canción es, o esta letra de esta canción, la siguiente es una estrofa. Ahí sí nos vamos a leer la pregunta ya como tal.
es la canción de los dinosaurios compuesta por el músico argentino Charly García en 1983. Profe, yo no sé qué sucedió en 1983. Listo, no pasa nada porque, como les digo, puede ser que uno se acuerde como no se acuerde. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay ciertos textos que nos van a ayudar a comprender un poco más lo que es el significado de la letra, aunque nosotros no la hayamos leído aún. No hemos leído nada y sin embargo ya sabemos que aquí hay una posible opción de respuesta. Bueno, entonces dice, tomado de Charly García, 1983, Los Dinosaurios, en Tlis Modernos, LP, o sea, disco, Buenos Aires, Argentina. Bueno, sí tiene que ver con Buenos Aires y Argentina. Entonces no podría ser la B ni la D. Ahí yo ya estoy corroborando de que no son ninguna de las dos. Bueno, entonces dice que Charly García es de Buenos Aires y Argentina. ¿Tiene relación con la época de la dictadura de Argentina? Claro, porque está hablando de 1983 y en teoría si nosotros nos vamos y nos damos cuenta de la letra de la canción sin haberla leído y interpretado aún, nos vamos a dar cuenta de que se está hablando de una dictadura, cosa que se nos dice en la A, pero que no es la opción correcta porque dice, porque Charly García tiene esta nacionalidad. Obviamente es lógico saber que Charly García es de Argentina porque aquí no lo está diciendo, Buenos Aires, Argentina, y no sería la opción correcta. ¿Por qué? Porque en este caso se dice Charly García tiene esta nacionalidad. Sí, pero ¿qué tiene que ver que Charly García sea argentino? Como lo puede ser Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Fito Páez, etcétera, etcétera, Luis Alberto Spinetta. O sea, en este caso no me interesa tanto la nacionalidad, sino la profundidad al decir, puede afirmarse que la letra de la canción, ¿qué? Bueno, profe, es que nos están hablando de una dictadura. Bueno, entonces en este caso la opción correcta sería la C. Y ni siquiera he leído la letra de la canción. Ustedes pueden decir, y les voy a explicar lo siguiente. No se trata de ser mediocres, no se trata de decir, no, entonces yo voy a hacer eso. No, ¿por qué? Porque en este caso hay evidencias o cuando nosotros entendemos muy rápidamente la función que hay dentro de la pregunta, nosotros podríamos llegar a interpretarla. Pero no siempre es válido porque no siempre podemos llegar a interpretar de la misma forma en manera. Entonces, eso es lo que yo les estoy diciendo. Obviamente la opción de respuesta correcta sería la C. ¿Por qué? Porque dice que tiene una relación con la dictadura argentina, cosa que se nos dice en la B. Aquí se habla de la dictadura, pero en este caso la B ya sabemos por qué no es. En tanto describe la persecución social. Claro, es que ahí es donde está. Y política característica o de la característica de estos regímenes dictatoriales, por supuesto. ¿Por qué no podría ser la D? Bueno, porque es que diga que el arte y la política son ámbitos independientes de la vida social. Entonces, ¿de qué sentido tendría, por ejemplo, hablar de cultura, de arte, de literatura, de libros, de poesía? Todo eso está combinado, todo eso está mezclado. Pero obviamente cuando uno es profesor, uno lo entiende. Entonces, si yo fuera estudiante, ¿qué haría en mi caso? Les estaba explicando, ya encontré y lo primero que voy a hacer siempre es ver si hay ambivalencia. Si hay ambivalencia, de una vez saco los dos grupos y me voy a las opciones a empezar a resumir. Bueno, profe, entonces dice que la A tiene relación con la época de la dictadura argentina. Y se está hablando de la dictadura, ahí marqué dictadura. Listo. La B, la dictadura en tanto este gobierno respeta los derechos civiles. Era lo que les decía, una dictadura por lógica y por consecuencia no va a respetar los derechos civiles. Entonces que diga que una dictadura respeta los derechos civiles no es. Pues ya invalida la ambivalencia de la B y la D. ¿Por qué? Porque la D no va a decir lo mismo que la B, pero va a asimilar una categoría que aparentemente puede ser independiente, pero que ya dentro del ámbito de la ambivalencia no es consecuente. Y lo confirmamos obviamente leyendo. Profe, pero es que uno se demora mucho. Claro, pero es porque yo se los estoy explicando. ¿Cómo haría yo? Y les voy a poner el siguiente ejemplo. ¿Cómo haría yo entonces? Me voy a ir con la siguiente opción de respuesta, de pregunta, perdón. Me voy a ir con la siguiente opción de pregunta para que ustedes se den cuenta cómo yo haría y cómo respondería una pregunta tipo IFES en menos de un minuto. En este caso, espero que toca borrar todo esto, espérenme. Ponemos acá, le damos acá a recortar y vamos a irnos acá. Profe, entonces ¿cómo hago yo? Listo, me voy a las opciones de una vez. Veo todas las 4 opciones de respuesta y ¿qué voy a hacer? Voy a marcar. Bueno, entonces acá se habla de libertad de culto, libertad de personalidad, libertad de conciencia y libertad de expresión. Bueno, entonces nos vamos a no hay una pregunta como tal, sino el texto y la pregunta están en conjunto. 2. Un niño presenta una entrevista para ingresar a un colegio público. Un niño... Colegio público, ok. Durante la entrevista le preguntan a qué religión pertenece. Ok, entonces aquí ya se nos está diciendo que se le está preguntando qué religión pertenece. Uno diría, profe, ¿eso podría valerse? Sí, en tanto tenga que ver con el contexto. Seguimos leyendo.
Al finalizar la entrevista le dicen al niño que pueden admitirlo, se accede a participar en las ceremonias religiosas del colegio, aunque él profese una religión distinta. Entonces aquí yo ya sé que se le está vulnerando un derecho. ¿Cuál es el derecho? La libertad de culto. No puede ser personalidad porque la personalidad no tiene que ver con la religión. No puede ser de conciencia porque la conciencia no tiene que ver con religión. Y aquí lo dice, la religión que pertenece. De expresión no tiene que ver con ámbito social. Habla de un ámbito religioso. Y ya. La Así de fácil respondí. Profe, pero es que de pronto a mí se me dificulta. Listo, no pasa nada, porque pues aquí estoy montando toda una serie de videos explicándoles paso a paso cómo se puede llegar a desarrollar un método o cómo podemos llegar a responder estas preguntas tan sencillas para darle tiempo a otras preguntas que necesitan más tiempo. Entonces por eso yo les decía, yo me voy con las opciones. Y acá dice libertad de culto, religión, personalidad, forma de ser, conciencia, bueno, pensamiento, expresión, bueno, de cultura. Entonces dice que se le hace una entrevista y se le pregunta a la religión, pero que en el colegio se le acepta si se profesa las ceremonias religiosas que se tiene. Entonces automáticamente está diciendo, bueno, es como si usted fuera blanco, entonces no, nosotros somos negros, pero si usted quiere ser aceptado, entonces usted tiene que hacer las cosas que hacemos nosotros los grupos del negro y dejar de hacer las cosas del blanco. Obviamente en ese caso no sería culto, pero sí sería, por ejemplo, de personalidad, obviamente. Pero por eso les digo, aquí está la palabra clave. Y ustedes tienen que buscar siempre en las preguntas y en las opciones cuál es la palabra clave. Profe, ¿cómo yo sé cuál es la palabra clave? Porque normalmente el IFES va a dar un contexto y después de dar el contexto va a explicar qué es lo que está explicando o va a explicar qué es lo que ellos necesitan que se busque responder. Y muchas veces no necesitamos tener contexto. Miren, les voy a mostrar para que ustedes se den cuenta. Vámonos con la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3. Ay, profe, pero es que no lo está haciendo muy rápido. Bueno, esa es la idea para que ustedes se den cuenta de que el método es efectivo. Pero ¿cómo así, profe, que el método es efectivo? Les voy a mostrar. Entonces vuelvo y hago lo mismo. En esta clase de preguntas, que son así bien cortas, obviamente yo voy a minimizar el tiempo que voy a utilizar para responder. ¿Qué voy a hacer yo? Profe, es que hay preguntas que son muy generales o hay preguntas que de pronto son muy amplias. Claro, pero entonces en estas preguntas que son así bien cortas, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a irme directamente a buscar cuál es la opción de respuesta. Profe, ¿cómo se hace? Les digo, el método funciona de la misma manera. Me voy acá y me voy con las opciones, veo cuáles son las 4 opciones que me dan y veo si hay ambivalencia. Ay, profe, ¿cómo yo sé si hay ambivalencia? O ¿cómo yo sé si hay grupos que pertenecen a una misma respuesta? Construir más vías genera más empleos en la construcción. Entonces, empleo. Construir más vías incentiva el uso de automóvil. Bueno, entonces uso de automóvil. Construir más vías disminuye la velocidad. Bueno, entonces velocidad. Construir más vías y posterior utilización genera más contaminación. Bueno, contaminación ambiental, social, movilidad y cultura, entre comillas. O sea, estas son las opciones que yo tengo para responder. Pero entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, entonces si yo me doy cuenta de que dice construir más vías, más vías, más vías, pues no me voy a poner a leer una por una, sino que me voy a poner a saber qué es la que hace diferente cada una de las opciones. Genera, empleo, profe, entonces acá se habla de trabajo. Uso de automóvil, profe, entonces aquí se habla de movilidad. Velocidad de circulación, profe, aquí se habla de velocidad. Entonces me voy con la siguiente. Genera más contaminación. Profe, habla de contaminación, de medio ambiente. Listo. Cuando yo ya tengo todo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a ir a la pregunta a conocer qué es lo que se me está diciendo. Entonces, tercera pregunta. Uno de los principales problemas de las grandes ciudades es la dificultad para movilizarse. Profe, aquí habla de una dificultad de movilidad. Entonces, yo ya me doy cuenta de que todas las opciones, en teoría, hablan de la movilidad. Pero, ¿qué dice? Aquí se nos está dando el contexto. Entonces, yo voy a ir a buscar la palabra clave. Debido a la gran cantidad de automóviles. Aquí está el problema. Como hay muchos automóviles, entonces se dificulta la posibilidad de movilizarse. Entonces dice, tradicionalmente se ha propuesto que la mejor solución para este problema es construir más vías. Bueno, aquí se habla entonces de empleo, porque obviamente van a haber más personas trabajando. Todo eso yo lo voy procesando en mi cabeza y me lo voy imaginando para dar una respuesta que permitan el flujo de más automóviles. Esta solución puede ser efectiva, pero puede generar efectos no deseados. ¿Cuál es uno de esos efectos? Bueno, entonces se nos está diciendo que en una ciudad hay una dificultad para movilizarse porque hay muchos carros. Entonces, tradicionalmente se ha dicho que hay una propuesta que es construir más vías para que, pues obviamente, puedan movilizarse más carros. Pero se dice que esta solución puede ser efectiva, pero genera un efecto no deseado. Entonces, ¿cuál es el efecto no deseado? Bueno, entonces yo sé que está hablando de movilidad. Entonces, por ejemplo, construir más vías genera más empleo de construcción. Obviamente esta no sería la opción correcta. ¿Por qué? Porque están hablando de un efecto no deseado, o sea, algo indirecto.
La B, construir más vías incentiva el uso del automóvil. Esta podría ser, entonces la dejamos acá. Construir más vías disminuye la velocidad de la circulación de los automóviles. Sí, pero en teoría se nos está diciendo un efecto no deseado. Obviamente, eso no es que siempre vaya a haber la misma velocidad o que se vaya a disminuir. ¿Por qué? Porque si hay más vías, si hay más espacio, pues obviamente la gente ¿qué va a hacer? Pues puede acelerar como no puede acelerar, pero en este caso no es un efecto deseado. No, es un efecto no deseado. ¿Por qué? Porque obviamente todo el mundo sabe que si hay más vías y si hay más espacio, pues todos van a querer movilizarse más rápido. Pero entonces, un efecto no deseado es algo contrario, algo contraproducente, algo que de pronto uno diga, ah, no, no lo pensé de esa forma. Entonces tenemos la B y dice construir más vías y su posterior utilización genera más contaminación. Aquí entre la B y la D está la respuesta. Pero entonces nos vamos a ir con el contexto de la movilidad. Si ustedes se dan cuenta, hablan de movilidad, automóviles, vías de movilidad, etcétera, etcétera. Si uno dijera, por ejemplo, bueno, se nos está hablando de que obviamente va a generar contaminación, obviamente, más vías generan contaminación, pero aquí nosotros tendríamos que pensar, obviamente, desde el factor de la movilidad, es decir, desde el factor de pensar, bueno, ¿qué es más válido? ¿O qué es un efecto no deseado más válido? Que al construir más vías se incentive el uso de automóvil, o que al construir más vías y su posterior utilización se genere más contaminación. Entonces dice uno, uy, profe, ahí es donde uno tiene que pensar y darse cuenta de cuál es el contexto. Entonces, profe, ¿cuál es el contexto? Si el contexto, a mí en ningún momento me están hablando de algo ambiental, pero obviamente yo sé que un efecto no deseado, ¿cierto? Puede ser la contaminación, pero dice, profe, pero es que a mí no se me está hablando de contaminación. Entonces es ahí donde está el punto. Uno tiene que aprender a separar del contexto, porque obviamente, si yo digo contaminación, obviamente construir más vías genera más movilidad y genera más contaminación. Pero en ningún momento se nos está dando el contexto de la contaminación. Si me voy a entender, en ningún punto o en ningún sitio, en ningún momento se nos está diciendo, sí, es que eso genera contaminación. Esto es por lógica. Pero el contexto de la pregunta nosotros nos tenemos que remontar es precisamente al contexto de la pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar? Si dice que la gente en las grandes ciudades tiene dificultad para movilizarse por la gran cantidad de automóviles, pues obviamente ¿qué va a suceder? Que al haber más vías y al haber más espacio, obviamente la gente va a querer utilizar esas vías para movilizarse. ¿Por qué? Porque dice, no, entonces como hay más vías, puedo llegar de un punto A a un punto B de forma más fácil. ¿Sí me hago entender? Voy a llegar de un punto a otro mucho más rápido. Entonces en vez de tomar taxi, voy a utilizar mi carro. Pero obviamente esto no solamente influye en el uso de automóvil, sino en general en la movilidad. Entonces no podría ser de empleo, porque obviamente, o sea, eso sería como decir, bueno, entonces la A y la B, y la A y la D tienen las mismas razones. Porque un efecto indirecto es que obviamente van a trabajar más personas, pero un efecto indirecto también es la contaminación, pero se nos está hablando desde la movilidad. Y en este caso, la velocidad no sería un efecto indirecto porque es un efecto directo por lógica, y el uso de automóvil sería el efecto indirecto más acertado. Obviamente, como les digo, ustedes pueden corroborar estas opciones de respuesta con los cuadernillos que están abajo, pero con mi lógica y con mi pensamiento, según el contexto de la pregunta, la opción más correcta es la B. ¿Ok? Listo, vámonos con la siguiente. Profe, usted dijo que no se iba a alargar. Bueno, entonces vámonos con la siguiente pregunta y vamos a utilizar el mismo método para responder de forma más efectiva. Listo, entonces vamos a borrar todo esto. Le damos recortar acá y vamos a dejar el espacio. ¿Listo? Acuérdense que les estoy diciendo, acá están todos estos cuadernillos donde ustedes pueden venir. No solamente hay de sociales, hay de matemáticas y demás, pero pues yo que soy del área de sociales, obviamente les estoy explicando desde el área de sociales. ¿Ok? Listo. Entonces vamos con la siguiente pregunta, la opción número 4. Dice, el presidente de la república, bla, 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 dice de la siguiente forma. Entonces no vamos a leer la pregunta todavía, sino nos vamos con las opciones para responder más rápida, para responder de forma más rápida la pregunta. Entonces, el voto unánime de la Corte Constitucional. Bueno, la Corte. La totalidad de miembros de la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes. Rama judicial del Poder Público. Bueno. Y el Congreso de la República. Listo. Ya ahí saqué las 4 opciones de lo que me está diciendo cada pregunta. De lo que me está diciendo cada posibilidad. Entonces ahí sí me voy a ir a leer la opción. El presidente de la República de Colombia quiere reformar las leyes. O sea, cambiar las leyes que regulan el sistema de pensiones. Para lograr esta reforma, su propuesta debe ser aprobada por la Corte Constitucional, la Cámara de Representantes, la Rama Judicial del Poder Público o el Congreso de la República. Esta pregunta
Es similar a una que apareció hace un tiempo. Si quieren ustedes la pueden averiguar. Igual les voy a dejar si algo les voy a dejar toda la playlist donde les explico a mayor profundidad cómo se resuelven este tipo de preguntas. Pero si ustedes no lo quieren ver, no pasa nada porque igual se los voy a explicar. Si habla de corte constitucional, ¿será que o sea, les voy a poner con ejemplos. Vamos a buscar lo que es la Corte Constitucional. Entonces buscamos corte. Obviamente en el IFES uno no puede hacer esto, pero les voy a mostrar algo para que ustedes se den cuenta cómo uno puede tratar de responder siquiera con base a más o menos una imagen. Ah, bueno, profe, entonces la Corte Constitucional uno se da cuenta de que son pocas personas. De que la Corte Constitucional, profe, la Corte, o sea, el juez. Entonces ahí es donde uno empieza a asimilar cierto tipo de opciones con categorías o con imágenes de pronto que uno tenga en el imaginario o que uno haya visto. Profe, la corte donde penalizan a las personas. Entonces, ¿será que la corte puede reformar una ley? Y más si es de pensión. No, ¿por qué? Porque la corte no regula la reforma o la transición entre una ley y su transformación en base a la constitución política. Obviamente la constitución es la base prácticamente del país, pero existen unos niveles y unas categorías que se encargan de trabajar según esa condición. Entonces yo digo, bueno, entonces si no es la corte, entonces yo diría tampoco que podría ser la rama judicial. Profe, ¿por qué no es la rama judicial? Porque jurídico, juzgado. Por ahí entonces uno, profe, los jueces, claro, o sea, los jueces no pueden reformar. Entonces me quedo con la B y me quedo con la D. Profe, Cámara de Representantes y el Congreso. Entonces dice uno, uy, profe, ¿cuál es la diferencia entre la Cámara de Representantes y el Congreso de la República? Entonces vamos a buscar acá, Cámara de Representantes de Colombia. ¿Qué es la Cámara de Representantes? Entonces dice acá que constituye la parte de la rama, vamos a leerlo, vamos a aprender un poquito, pero obviamente no lo vamos a hacer tedioso, sino lo vamos a aprender de una forma dinámica. Entonces, ¿qué es la Cámara? La Cámara de Representantes constituye la rama legislativa del Estado, legislar, o sea que ellos son los que hacen que las leyes, cuando yo digo legislar, profe, claro, palabras clave. Profe, entonces esos también hacen parte de la ley. Entonces dice que la legislación es la ley que ha sido creada con un órgano de gobierno y el término puede referirse a una sola ley. Claro, pero o sea, es el cuerpo colectivo de leyes promulgadas. Claro, pero entonces si yo digo entonces qué es el Congreso, que es la otra opción, Congreso Nacional, entonces me va a ir con el Congreso. ¿Qué es el Congreso? El Congreso de la República es la legislatura bicameral de la República de Colombia, integrado por el Senado y la Cámara de Representantes. Profe, entonces el Congreso de la República es mucho más grande que la Cámara de Representantes. Claro, porque la Cámara de Representantes es solamente un pequeño grupo como lo dice acá, la Cámara de Representantes y lo dice acá, Cámara de Representantes y el Senado. Profe, entonces el Senado y la Cámara de Representantes hacen parte del Congreso. Exactamente. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en el Congreso, uno se imagina un mundo, o sea, uno se imagina muchas personas. Profe, entonces se dice entonces que la opción correcta sería la de la mayoría de miembros del Congreso. Claro, porque allá se tendría tanto al Senado como la Cámara de Representantes. Acuérdense que para reformar una ley hay todo un proceso. Profe, pero de pronto yo no sé cómo responder esto porque de pronto yo estoy allá en el IFES y no sé qué entender por cada una. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Vuelvo y les digo, voy a sacar las opciones, cada una de las opciones. Y por ejemplo, yo diría, claro, aquí puedo sacar ambivalencia. La Cámara de Representantes hace parte del Congreso y el poder público, o sea, el poder público hace parte de la rama, o sea, la rama judicial y la Corte Constitucional. Entonces, aquí hay un grupo y aquí hay otro grupo. Profe, pero entonces, si yo digo que la Corte Constitucional no legisla o no reforma, bueno, entonces no sería la A. Y si no es la A, entonces era lo que les estaba diciendo, creo que en la primera opción con lo de Charlie García. Si no es la A, por ende no sería la C. ¿Por qué? Porque dice rama judicial. Profe, pero es que los jurídicos hacen parte de todo ese amalgama de personas que ejercen el poder público dentro del país. Claro, pero entonces uno dice, bueno, aquí entonces queda la B y la D. La Cámara de Representantes, no, profe, pero entonces yo digo Cámara de Representantes, entonces yo digo representante, o sea, yo digo representante, son unos pocos. Cuando yo digo representante, un representante representa un grupo. Cuando yo digo un congreso, yo me imagino, claro, entonces yo me imagino el Congreso de la República, me imagino el Congreso de Estados Unidos, me imagino el Congreso de México, me imagino
como algo más grande. Ah, profe, entonces si no es la B, entonces por ende sería la D. Entonces, por eso les digo, es mucho de jugar y de ser muy imaginativo en este tipo de preguntas donde uno puede llegar a responder siempre y cuando tenga la capacidad para entender cómo funciona y cómo se da esa capacidad para entender las opciones. ¿Sí me hago entender? Bueno, vámonos con la quinta. Y si ustedes se dan cuenta, esta es una pregunta bastante larga. Entonces vamos a ponerla acá y vamos a recortarla. Vamos a seguir utilizando el mismo método, no lo hemos cambiado. Entonces nos vamos a dar cuenta de acá. Ay, profe, vea, aquí hay una ambivalencia. Claro, profe, o sea, si hay una ambivalencia se me hace mucho más fácil. Claro, es que por eso les digo, muchachos, vea, el opositor. Aquí hay una ambivalencia. El vocero y el vocero. Aquí hay una ambivalencia. Y si ustedes se dan cuenta, yo estoy sacando todo esto del cuadernillo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ya aquí tengo que puede ser o este grupo o este grupo. Es decir, que es la opción A con la opción C o la opción B con la opción D. Profe, entonces, ¿cómo yo hago? Ah, listo. Entonces voy a leer y voy a resumir. Acuérdense que la idea de resumir es poner palabras clave que nos funcionen para poder comprender el contexto de lo que se nos está diciendo. Ah, bueno, entonces vámonos con... la A, el opositor busca defender la familia tradicional y cuidar a los niños. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago yo? Tradicional, aquí está la palabra clave, tradicional. El vocero busca cambiar la forma de la familia nuclear, entonces cambiar. Entonces yo digo, ah, bueno, entonces este es conservador y este es liberal, por decir algo. Sin importarle el bienestar de los niños. Ah, bueno, vamos a seguir leyendo. El vocero quiere que se permita adoptar a las parejas homosexuales y el opositor quiere mantener la familia tradicional. Ah, bueno, profe, entonces ahí como uno hace. Y ambos buscan el bienestar para los niños. Ay, profe, entonces vamos a seguir leyendo. Si se dan cuenta, estamos sacando las palabras clave. El opositor está preocupado por la manera en que debe estar formada la familia, o sea, la formación de la familia según el opositor, sin importarle el bienestar de los niños, mientras que el vocero defiende el bienestar de los niños. El vocero busca cambiar la constitución de la familia tradicional y el opositor está de acuerdo y ambos quieren facilitar la adopción de niños abandonados. Ah, bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, aquí hay una ambivalencia dentro de una ambivalencia. ¿Cómo así? Lo que yo les decía, cuando son preguntas que se unen para dar un mismo resultado, muchas veces no nos ponen los dos puntos de vista, sino ponen solamente uno. Profe, no le entiendo, o sea, usted me habla enredado, les voy a explicar. Si ustedes se dan cuenta, en la A y en la C, que son la ambivalencia, ¿cierto? Dice, el opositor busca defender la familia tradicional y cuidar a los niños. O sea, ahí se está hablando desde la opción del opositor. Luego se habla desde la opción del vocero. ¿Sí me hago entender? O sea, aquí hay dos opciones. En cambio, si me voy con la, por ejemplo, me voy a ir con la D, ustedes se van a dar cuenta de que está lo mismo, pero van hacia un mismo sentido. No son contrarios, sino que son complementarios. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hay que leer? La pregunta. Entonces dice, entre las siguientes opciones, ¿cuál presenta lo que cada una de las partes probablemente quiere lograr? Ah, profe, entonces, ¿cómo yo hago para leer esto y entender todo esto, profe? ¿Está todo eso enredado? No, profe, eso está más perdido. Tranquilos, nos vamos a ir. Hay en Colombia un gran debate sobre la posible adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Acá está, la posible adopción, aquí está la tesis. La posible adopción. Ah, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Quienes están a favor, dice que quienes están a favor, cuestionan la tesis de que es necesario que la familia empiece con un hombre y una mujer. Ah, bueno, entonces dice, a favor, habla de hombre y mujer, tradicional. ¿Sí? Un vocero de este grupo, es decir, el vocero habla de que está a favor de que, y aquí lo dice, entonces dice, el vocero, si me hago entender, el vocero dice que el vocero dice que de este grupo, un vocero de este grupo dijo que nada garantiza que la orientación sexual de los cónyuges determine la preferencia sexual del menor. En otras palabras, está diciendo que, o sea, no importa si es papá papá y mamá, o papá y papá, hombre, hombre, mujer y mujer, hombre y mujer, porque eso no define las características de la sexualidad del menor. Además sostiene que hay muchos niños abandonados que se beneficiarían de crecer en una familia independientemente de la composición de esta. Es decir, el vocero prácticamente nos está diciendo que no importa la orientación sexual, ni importa si es hombre y mujer, o si es mujer y mujer, o si es hombre y hombre, que en este caso lo indispensable es que se busque el bienestar de los niños para que aquellos que están en la calle, independientemente de si se forma una familia tradicional, aquellos que no hacen parte de una familia tradicional puedan entender
y adoptar sin necesidad de pronto de que no existan algunas regulaciones legales que permitan ese tipo de situaciones. Pero vámonos con la siguiente. Por otro lado, un opositor argumenta que desde el punto de vista psicológico, los niños adoptados por parejas homosexuales muy probablemente van a aprender conductas equivocadas. Además sostiene que Dios concibió al hombre y a la mujer para ser pareja y procrear. Entonces, aquí es donde uno dice, uy, profe, pero entonces yo no entiendo, porque, o sea, está muy enredado, tranquilos. Pero yo les estoy diciendo, con las opciones lo que ustedes están haciendo es sacar las palabras clave. Esas palabras clave son las que van a funcionar para buscar la respuesta de una forma más rápida. Profe, ¿cómo así vamos a buscar la respuesta más rápida? Listo, entonces sabemos que la A dice que el opositor busca defender la familia tradicional. Entonces dice por acá, el opositor dice acá, el opositor busca defender la familia tradicional. Sí. Ah, bueno, entonces yo digo, listo, puede ser la A. Y cuidar a los niños. El vocero busca cambiar la forma de la familia nuclear sin importarle el bienestar de los niños. Pues a mí me parece que no, porque incluso aquí está diciendo, independientemente de la composición de esta, se busca que se beneficie niños que están en la calle. Entonces la A no podría ser la opción de respuesta. Aunque al principio se nos dice que es posible, porque dice, el opositor busca defender, obvio. Pero ahí está el punto. Necesito comprender toda la opción para no engañarme. Entonces, si no es la A, me voy a ir directamente con la C. El opositor está preocupado por la forma o la manera en que se debe estar formada la familia, sin importarle el bienestar de los niños. El vocero defiende el bienestar de estos. Entonces, vamos a buscarlos acá. Orientación sexual, dice, el opositor está preocupado por la forma en que se debe estar formada la familia, sin importarle el bienestar de los niños. Pues yo creería que no, porque si dice que desde el punto de vista psicológico lo que se busca es concebir la familia tradicional, entonces en este caso la opción de respuesta C no sería. ¿Por qué? Porque en el caso en que dice que el vocero defiende el bienestar de los niños, claro, pero adicional a ello, también está buscando la composición, o sea, ahí es donde uno dice, bueno, profe, entonces yo tengo que poner sobre la mesa todas las partes para que se unan y den una posible respuesta. Bueno, entonces nos vamos con la D. El vocero busca cambiar la constitución de la familia tradicional. Un vocero busca una garantiza, podría ser. El opositor está de acuerdo, pues yo diría que no, porque aquí lo está diciendo. Además sostiene que Dios concibió al hombre y a la mujer para ser pareja y procrear. Entonces yo ya sabiendo esto, automáticamente la D no sería la opción de respuesta correcta. Sin embargo, vamos a irnos con la B para ver qué es lo que se nos está diciendo. En este caso, ¿qué se nos dice con la B? El vocero quiere que se permita adoptar o sea, el vocero quiere que se permita adoptar a las parejas homosexuales, claro, lo está argumentando después de la tesis. El opositor quiere mantener la familia tradicional, claro, lo está diciendo, acá lo está diciendo, miren. Conductas equivocadas, además sostiene que Dios concebió al hombre y a la mujer para ser pareja y procrear. Sin embargo, ambos buscan el bienestar de los niños. Claro, por acá el opositor aquí, por ejemplo, el opositor está hablando del bienestar psicológico y aquí, por otro lado, el vocero está hablando de que se pueda determinar que independientemente de la composición de la familia, se pueda ayudar a niños que estén en situación de calle. Uy, profe, eso está muy complicado. Entonces, en este caso, la opción de respuesta sería la B. Pero entonces, ¿qué haría yo? Miren, les estaba explicando y se los vuelvo a explicar para que ustedes se den cuenta cómo funciona el método. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a sacar la ambivalencia. El opositor, tan. Listo, aquí ya sé que es el grupo de la A o el grupo de la C. Pero entonces, ¿cómo hago yo? Entonces dice, el opositor busca defender. Entonces aquí empiezo a sacar palabras clave. Pum, saco palabras clave. Empiezo a sacar palabras clave y luego me voy a ir directamente al texto para ver qué es lo que se me está preguntando. Entonces dice acá, por ejemplo, de que hay dos grupos. Un vocero y el opositor. Si se dan cuenta, entonces voy a ver cuáles son los argumentos de cada uno. Ah, bueno, entonces dice el vocero que se garantiza de que la orientación sexual de los padres no se determina que eso influya en la ta. Ah, profe, entonces ahí está. No hay o no se daña o no hay un daño psicológico, mental, etcétera, etcétera, porque un niño sea adoptado por hombres por solo hombres o por solo mujeres. Entonces, ¿qué hace uno? Ah, bueno, entonces ahí yo entendiendo eso, me voy a empezar a buscar cómo refutar estas opciones. Entonces, ¿qué hago yo? Ya sabiendo cuáles son, acá, en este punto, las palabras clave, yo diría, bueno, el opositor busca defender la familia tradicional, claro, pero dice, y cuidar a los niños, mientras que el vocero busca cambiar la forma de la familia nuclear sin importarle el bienestar de los niños. Pues no. ¿Por qué? Porque acá lo dice. Hay muchos niños abandonados que se beneficiarían. Entonces, en este caso, la A no sería respuesta correcta. ¿Por qué? Porque en este caso sí se está hablando del bienestar. Entonces, si el grupo ambivalente
de la A y de la C hablan de lo mismo, entonces en teoría son opciones incorrectas. Sin embargo, es indispensable corroborar. Ah, bueno, entonces yo corroboro. El opositor está preocupado por la forma en que la familia debe estar concebida, claro, sin importarle el bienestar de los niños, entonces automáticamente yo sé que no. ¿Por qué? Porque dice que el vocero defiende el bienestar, claro, pero no solamente defiende el bienestar, sino también defiende la composición de la familia independientemente del género o de si es hombre, hombre, mujer o mujer. Pues en este caso, la A y la C son opciones que yo sacaría. Si me voy a entender, esto yo me demoraría un aproximado de un minuto entender todo el contexto y decir, ah, bueno, entonces si ya es la B y la D, voy a ir a leer cada una de las opciones. Entonces me voy con la D o me voy con la B. El vocero busca cambiar la constitución de la familia tradicional, en teoría, y el opositor está de acuerdo. Pues no, aquí ya lo dice porque dice que Dios concibió, entonces no está de acuerdo. Entonces la D no sería la opción de respuesta correcta. Y me voy con la B, la marco, pero la corroboro. El vocero quiere que se permita adoptar niños en parejas homosexuales, claro. Y el opositor quiere mantener la familia tradicional, por supuesto. Y ambos buscan el bienestar para los niños, la B. Sencillo. Entonces, a ver. Entonces, chicos, por eso les digo, con esta séptima parte espero pues hayan entendido un poco más cómo funciona el método, la efectividad y cómo nosotros podemos llegar a responder. Igual como les digo, como yo les explico y como les estoy enseñando, pues lógicamente yo me voy a demorar un poco más. Pero si ustedes se dieron cuenta, hubo preguntas, creo que fue la segunda y la tercera, donde las respondimos de forma rápida y sencilla. Sin embargo, si ustedes de pronto no están o no saben si de pronto esa es la opción de respuesta correcta, les invito a que me escriban en las redes sociales, me pregunten o me dejen en los comentarios si ustedes creen que es la respuesta correcta o no, o qué piensan o qué opinan. Y bueno, soy el profesor Juan, 1 de enero, séptima clase, espero se encuentren muy bien, que estén disfrutando. Estas clases yo creo que las ando subiendo por allá a finales de enero, entonces un abrazo para todos, cuídense mucho, los quiero, muchísimas gracias por ver el video y por apoyar. Y nada, espero sigan aprendiendo, ya saben cuál es el método, aprovechenlo, utilícenlo 30 minutos, 60 minutos, o sea, media hora, una hora. Háganle, estudien y repasen. Ahí en el enlace ustedes van a encontrar los demás cuadernillos. Entonces, chicos, un abrazo, cuídense, muchísimas gracias por acompañarme. Espero se encuentren muy bien y nos vemos. ¡A rockear!